Buenos días a todos, o tardes ya, son las 12:16. Buenas tardes y muy buenas tardes a los que están en casa también. Reciban un abrazo bien fuerte y los de aquí pues un puño bien fuerte también, ¿no? Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Un llamado a perseverar. Un llamado a perseverar, y vamos a estar hablando o abundando un poquito en los versículos del 17 al 25 de la carta de Judas. Durante todo este mes nuestro pastor estuvo compartiendo acerca de Judas, de los versículos 1 hasta el 16. ¿Y alguien recuerda cómo se llamó la serie de mensajes que nuestro pastor estuvo compartiendo? Era algo de, ¿se acuerdan más o menos? Era el tema exactamente acerca de falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, y su serie de mensajes se llamaba Contendiendo ardientemente por nuestra fe. Y hoy vamos a, no voy a concluir esta parte, sino que sentí de parte de Dios, y platicando con el pastor también consideró que era oportuno concluir la carta del versículo 17 en adelante, así que vamos a estar leyendo eso, pero quiero introducirme con Mateo 24, así que vamos a estar leyendo un poquito, bastantitas notas, así que le invito a que, bastantes versículos, perdón, le invito a que tomen nota para que lo pueda volver a estudiar en su casa. También les recuerdo que todos los mensajes se graban y se suben en YouTube, por si aquí de repente se le pasa algo, pues usted lo puede retomar en su casa. Mateo 24, del versículo 1, dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo eso? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ahí le vamos a detener. Estos versículos me llaman mucho la atención y quiero introducirme con esto. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos están caminando con Jesús, dice que Jesús salió del templo y los discípulos le empezaron a mostrar los edificios del templo. Yo pienso que estaban admirando la arquitectura, y así como cuando uno va a algún lugar con alguna arquitectura bonita, yo creo que si hubieran tenido fotos, pues ahí estarían tomando fotos y haciendo algo. Y Jesús les dice: pues miren, ¿ven todo eso? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Jesús les estaba hablando acerca de lo que iba a venir en el fin del mundo. Y luego, después de un tiempo, dice que más tarde Jesús estaba en el monte de los Olivos. Y luego llegan los discípulos con Jesús y dice que en privado le preguntaron. Ya no estaban en el templo entre la gente, que ya llegan en privado y le preguntan a Jesús: ¿cuándo sucederá eso? Jesús, ¿cuándo va a ser el fin? Y no solamente le pregunta cuándo, sino ¿qué señal? Le pregunta ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús no les empieza a dar señales. Jesús no les empieza a decir, si usted lee Mateo 24, usted va a ver muchas señales. Mateo 24 y 25, Jesús nos da un panorama de los últimos tiempos muy amplio. Quiero invitarle a que lo lea en su casa, Mateo 24 y 25. Pero aquí lo primero que Jesús dice antes de darles alguna señal es: tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie los engañe, porque es bien fácil en este tiempo, más que nunca en este tiempo, en los últimos tiempos, cuando se levantan ideologías, se levantan filosofías por todos lados, en todo momento. Estamos escuchando casi cada día, hermanos, casi cada día sale un nuevo género en este mundo. Casi cada día hay nuevas ideas, nuevas filosofías, pero Jesús nos dice: tengan cuidado que nadie los engañe. Y todavía Jesús añade, dice: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En los últimos tiempos la palabra dice que muchos apostatarán de la fe. Apostatar significa abandonar la fe, hacerse a un lado. Pero Jesús nos insta a nosotros a tener cuidado de que nadie nos engañe. En la carta de Judas, del versículo 17 en adelante, el versículo 17 dice:
Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La carta de Judas, como ya lo estuvimos estudiando todas estas semanas, en esta carta de Judas, del versículo 1 al versículo 16, es la exhortación. Es la exhortación a todos nosotros a estar alerta acerca de los falsos maestros, acerca de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Pero a partir del versículo 17, ahora viene la exhortación a la iglesia a tomar acción. ¿A qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora viene esta parte y Judas dice, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Judas estaba hablando acerca de la enseñanza que los apóstoles de Jesucristo ya habían dado. Judas estaba retomando el mismo mensaje que la iglesia estaba esparciendo acerca de los últimos tiempos, acerca del cuidado, de tener el cuidado de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. De hecho, en 2 de Pedro, del versículo 3 y 4, Pedro también menciona esto y nos muestra, nos enseña. El apóstol Pedro también habla acerca de esto. Dice el versículo 3 y 4, dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. En el versículo 17 y 18, fíjese lo que dice, en los últimos tiempos habrá burladores. Y aquí en 2 de Pedro, ¿qué es lo que menciona? Dice, ante todo, deben saber que en los últimos tiempos vendrá gente burlona. Es el mismo mensaje que se está dando, es la misma enseñanza, es el tener cuidado de qué es a lo que nos vamos a enfrentar en los últimos tiempos. Y en 1 de Timoteo, versículo 4 al 2, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, vamos a leerlo también. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Híjole, la misma exhortación de Timoteo, la misma exhortación. Versículo 19 de Judas dice, ¿quiénes son estos? ¿A quién se está refiriendo? En estos se refiere a los falsos maestros y dice, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos. ¿Qué hacen estos burladores? Causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos. Qué calor acá arriba, disculpen. ¿Abajo tienen calor también? ¿Podemos subir un poquito los abanicos, por favor? Dice el versículo 19, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Y aquí viene algo muy importante que nosotros tengamos claro y tengamos muy en cuenta. Dice que no tienen al Espíritu. Nosotros como hijos de Dios, yo le pregunto a usted, ¿qué tan conscientes somos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué tan conscientes somos nosotros al vivir nuestra vida en Cristo? ¿Cómo estamos nosotros pidiéndole a Dios que nos dé dirección para poder caminar y para poder avanzar en cada una de las áreas de nuestras vidas? Dice la Biblia y dice Judas que estos burladores, estos que se empeñaban o que llevaban el mensaje erróneo o equivocado a la iglesia, no tenían al Espíritu. No tenían el Espíritu. Y quiero compartir con ustedes una escritura que está en Juan 16, del versículo 8, del versículo 8 en adelante. Ay, gracias, pastor. Versículo 8 en adelante, Juan 16, por ahí lo pueden tener en su Biblia. Juan 16, del versículo 8, Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. Ahorita vamos a leer Juan 16, 13 y 14, pero aquí en el 8, hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado,
a la justicia y al juicio. Y en el versículo 13 y 14, cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y quiero hacer una pausa aquí. Muchas ocasiones, al menos yo recuerdo, cuando yo comencé hoy es 25 de julio, ¿verdad? Ayer hizo 13 años que yo acepté al Señor en mi corazón, un 24 de julio. Y de ese día para acá, yo no les puedo decir que fui instantáneamente distinto y transformado. Fue un proceso. Y yo tomaba la Biblia en aquel tiempo, es casi la misma Biblia, hasta tiene 12 años ya. Pero tomaba la Biblia y leía cosas y no entendía nada. O sea, como recién convertido, y yo así, empecé por Génesis y luego dije: wow, está muy fantástico esto. ¿Por qué? Porque no entendía la palabra de Dios, no entendía la Biblia, y se me hicieron buenos relatos y buenas historias. Llegué a Éxodo y dije: esto debería ser una película. O sea, está muy, muy, muy increíble. Se están perdiendo los directores de cine un guión excelente. Y después llegué a Números y me quedé en Números. ¿Por qué? Porque estaba medio aburrido. Para mí se me hizo aburrido en aquel tiempo. Tal vez aquellos que tienen la costumbre de iniciar en enero la Biblia en un año, siguen en Números, ¿no? Ya estamos en agosto, échenle ganas. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, y yo creo que algunos de ustedes se van a identificar con esto. De repente volví a leer escrituras y traían algo distinto. Como que decía yo: wow, esto o no lo había leído o no lo había entendido. Y después vuelve uno a leer y ahora hay otra cosa que Dios nos habla. Y luego vuelve uno a leer y como que cada vez sale como si uno estuviera exprimiendo. No sé si ustedes usan de esas toallitas amarillas que venden en cierta tienda de mayoreo aquí en Ensenada para lavar los carros. Y esas toallas, la microfibra, creo que le llaman, tecnología que tienen, es que absorben mucho. Y uno las exprime y parece que ya no les va a salir, pero si uno les sigue exprimiendo, les sigue saliendo agua. La Biblia es así, hermanos. No es una toalla de la tienda para limpiar el carro, pero es algo que uno, mientras más le exprime, más le saca. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de sacar y de poder entender y conseguir todas las revelaciones y todos los secretos de la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. De hecho, Juan 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿A un pedacito de la verdad? ¿A una parte de la verdad? No, a toda la verdad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas y las enseñanzas falsas doctrinas y enseñanzas toman pedacitos de la palabra y les dan la vuelta. Muchas ocasiones para sacar un provecho, para sacar como un provecho personal, para inculcar una idea errónea de lo que realmente la palabra de Dios dice. Por eso el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. No es a un pedacito de la verdad, es a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a todo eso. Dice el versículo 13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque Él, fíjense, porque no hablará por su propia cuenta, sino solo dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y aquí hay dos cosas muy importantes que podemos ver. Número uno, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que, ¿qué es lo que nos muestra el Espíritu Santo? Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es Dios mismo, es la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña toda la verdad. ¿Qué tan conscientes somos, iglesia, del Espíritu Santo? ¿Qué tanto le pedimos al Espíritu Santo cuando vamos a leer la Biblia? Cuando estamos en nuestro tiempo devocional: Espíritu Santo, guíame en tu verdad. Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Enséñame. Esa ha sido mi oración de los últimos 2 años. Espíritu Santo, enséñame tu palabra porque yo no la puedo entender. Y he encontrado una delicia en la palabra. Junto con mi esposa, esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. No les voy a decir que tenemos devocionales juntos todos los días, porque no los tenemos juntos.
ella tiene su tiempo, yo el mío. En ocasiones sí nos juntamos, tratamos por lo menos un día a la semana, los jueves de 7 a 8 de la mañana, tener un tiempo devocional juntos, de oración, de leer la palabra. Y es nuestra oración: Espíritu Santo, enséñanos la verdad. Dice el versículo 14. Perdón, en el 13 les dije que había dos cosas importantes. La primera es que el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña las verdades de Dios, y dice, y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos enseña lo que viene, nos enseña acerca de los últimos tiempos. Y dice el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dos cosas que el Espíritu Santo hace. Número uno es que nos guía a toda la verdad, a toda la verdad. Y número dos es que el Espíritu glorifica a Dios a través de su palabra. Fíjese, esto es bien importante. Cuando alguien está compartiendo la palabra, cuando usted está viendo un video en YouTube, cuando usted ve una predicación en Facebook, donde quiera que lo esté viendo, siempre busque esto: esta palabra, este mensaje, esta revelación de la palabra, ¿a quién está glorificando? El Espíritu Santo, nuestro estándar es este: el Espíritu Santo glorifica a Dios. El versículo 14 dice, Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará. El Espíritu Santo trae gloria a Dios. Cualquier revelación de la palabra es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Ese es el estándar que debemos tomar en cuenta cuando estamos escuchando, cuando estamos compartiendo también. Si yo me paro aquí y yo me glorío a mí mismo de la revelación que por su gracia Dios nos comparte de su palabra, estoy en un error, en un rotundo error, en algo grave. ¿Por qué? Porque el Espíritu glorifica a Dios. Amén. Versículo 20 de Judas, seguimos en Judas, versículo 20. Dice de esta manera: ustedes, en cambio, queridos hermanos, y aquí Judas hace un cambio en la narrativa de su carta. Primero, Judas está hablando acerca de los falsos maestros, está advirtiendo cómo se van a presentar, qué es lo que hacen, cómo son estos engañadores, qué es lo que está pasando. Pero ahora Judas dice: ustedes, queridos hermanos, en cambio, este es el mensaje y esta es, bueno, el otro también era mensaje, pero esta es la exhortación y la enseñanza para la iglesia. Dice: ustedes, en cambio, manténganse en el amor de Dios. Manténganse en el amor de Dios. Mi pregunta es: ¿cómo nos mantenemos en el amor de Dios? ¿Cómo nos mantenemos en el amor de Dios? Porque Dios nos ama, ¿cierto? Amén. ¿Quién puede decir? ¿Quién está seguro que Dios le ama? Levante su mano si usted está seguro que Dios le ama. Si usted no está seguro, al ratito le voy a invitar a que tenga esa certeza y esa seguridad. Pero por ahora, dice Judas, manténganse en el amor de Dios. ¿Cómo nos mantenemos en el amor de Dios? Yo estaba pensando en esta pregunta y luego recordé esta frase que he escuchado en más de una ocasión, que es la siguiente: Dios me ama tal y como soy. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Dígalo sin miedo, ¿cierto o falso? Cierto, cierto, ¿no? Es Juan 3:16, ¿se acuerda cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. De ahí podemos deducir, no lo dice textualmente, pero podemos deducir que Dios nos ama, y que Dios nos ama tal y como somos. Dios no exige nada de nosotros para amarnos más. Nada, no exige nada para amarnos más. Hay cosas que Dios exige de nosotros, que Dios nos pide que entreguemos, que cambiemos en nuestras vidas, no para amarnos más, sino para permitirnos ser parte con Él de ciertos acontecimientos. Pero Dios nos ama. Pero aquí le va la pregunta. O más bien, vamos a desglosar esta frase un poquito, porque dice, el Dios me ama tal y como soy. ¿Qué implica? Que se trata de mí. Porque yo digo, Dios me ama, yo así soy, no necesito hacer nada para que Dios me ame, me estoy centrando en mí mismo. ¿Qué más? Se trata de mí, se centra en mí, y como Dios me ama tal y como soy, no pide nada de mí, no exige nada de mí. ¿Dios exige algo de usted para amarle? Solo que acepte su amor, solamente. Pero ahí le va. ¿Por qué? Porque la pregunta principal era, ¿cómo nos mantenemos en el amor de Dios? Es la exhortación de Judas.
Y estoy tratando de no hacerlos muchos bolas, pero ahí les va. ¿Qué tal si cambiamos esta frase de Dios me ama tal y como soy por un Dios me ama a pesar de cómo soy? Cambia un poquito el sentido, ¿no? Cambia un poquito el sentido de las oraciones. ¿Por qué? Porque ahora sí decimos Dios me ama a pesar de cómo soy. Ya no se trata de mí, se trata de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios no pide nada de nosotros, no es tal y como soy, sino a pesar de cómo soy. Y ahora ese a pesar de cómo soy no se centra en mí, sino que se centra en Dios. Porque Dios es el que me ama. No porque lo merezco, no porque soy el mejor, no porque tengo las mejores cualidades, sino porque Dios es amor. Y la tercera cosa es que esta frase, Dios me ama a pesar de cómo soy, exige algo de mí. Exige un cambio en mi vida, exige transformación. ¿Por qué? Porque es cierto, a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, Dios me ama. Pero hay cosas que por gratitud yo debería estar cambiando en mi vida. Yo debería estar esforzándome. Yo debería estar en esa carrera. Pablo asimila la vida cristiana a una carrera. Y Pablo dice que los que corren para ganar. ¿Cómo estamos corriendo nuestra carrera? ¿Cómo está usted corriendo esta carrera? ¿Y cómo está usted viviendo o tratando de mantenerse en el amor de Dios? ¿Cómo nos mantenemos en el amor de Dios? Judas nos da tres características o tres ideas de cómo mantenernos en el amor de Dios. La primera de ellas, dice el versículo 20, la segunda parte del versículo 20 dice, edificándose sobre la fase de su santísima fe. Esa es la primera cosa que Judas nos invita a hacer para poder nosotros estar manteniéndonos en el amor de Dios. ¿Qué significa esto? Judas no nos dice Judas nos dice edifíquense ustedes mismos sobre su santísima fe. Judas no nos dice esperen a que otros los edifiquen. ¿Cómo nos vamos a mantener en el amor de Dios? Edificándonos a nosotros mismos. Edificándonos a nosotros mismos. Esto significa que somos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual y que no podemos esperar a que nuestro crecimiento espiritual simplemente ocurra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido estancados alguna vez en nuestro caminar con Cristo? Yo me he sentido estancado más de una ocasión. ¿Y qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que usted hace cuando se siente estancado? Pues a veces le echa ganas, empieza así, tal vez busca ayuda, platica con alguien, lo animan y todo eso, pero al final de cuentas, ¿de quién depende salir del hoyo espiritual? ¿De quién depende salir del valle espiritual? ¿Del pastor? ¿De la hermana Jolie que da discipulados? ¿De los líderes de jóvenes? ¿De quién depende? Depende de mí. Depende de mí. Yo no puedo esperar y no puedo confiar mi crecimiento espiritual, mi edificación a otra persona. ¿Por qué? Porque si usted confía su crecimiento espiritual a otra persona, no solamente va a afectar su crecimiento, sino que también puede ser conducido por un mal camino. ¿En quién está confiando usted para su crecimiento espiritual? ¿En la prédica de YouTube? ¿O en lo que dice la palabra de Dios y en lo que Dios le dice a usted en oración? En la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra. ¿En qué estamos confiando? Judas nos dice, hey, vamos a mantenernos en el amor de Dios. Número 1, edifica. Preocúpate por edificar en tu vida. ¿Cómo está nuestra vida devocional? Ahí le paramos, ¿verdad? ¿No? Vamos a seguirle. Número 2, orando en el Espíritu. Dice este mismo versículo, dice, edifíquense sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y ahí le va, la batalla contra la forma equivocada de vivir. En este tiempo hay una manera tan equivocada de vivir, no de nosotros. En ocasiones sí, pero en general, nuestra sociedad. Dígame si no se está cumpliendo la palabra donde dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. En la mañana comentaba, y hace un momentito también, surgen ideologías cada día. Nacen géneros y orientaciones sexuales cada día. Yo creo que nacen más orientaciones sexuales que niños en la actualidad, ¿no? Hay de todo. Y la exhortación de Judas es orando en el Espíritu Santo. ¿Eso qué tiene que ver con todo esto?
que la batalla contra la forma equivocada de vivir y la forma equivocada de enseñar es una batalla espiritual. Hermanos, en este mundo no se trata de ganar debates, no se trata de tener el mejor, ¿cómo se dice?, argumento. Se trata de un mundo espiritual. Y no vamos a vencer si no estamos edificados y cimentados sobre la roca y si no estamos viviendo en una vida de oración en el Espíritu. Muchas de nuestras oraciones son dirigidas por nuestras necesidades, por nuestros intelectos o por nuestros deseos y anhelos. Y no está mal, pero ahí va el pero hay un nivel más alto de oración. Hay un nivel que Dios nos quiere llevar más alto de oración, el cual nos enseña Romanos 8:26, que dice: de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos se han sentido débiles hasta para orar? Yo me he sentido, a veces no me salen ni las palabras. Dijo, ay Señor, o siento que mis palabras ni siquiera atraviesan, casi ni salen de mi boca. A veces, literalmente ha habido ocasiones en que nada más estoy orando en mi mente porque digo, ¿será que Dios está escuchando esta oración? ¿Será que Dios está hablando esto? Pero Romanos 8:26 nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué pedir. ¿Alguno de ustedes se ha propuesto orar y ha dicho, yo voy a orar todos los días por necesidades? Yo voy a orar esto. Y uno se pone a orar y empieza 1 minuto fervientemente, minuto 2, va bajando la revolución, minuto 3, se me acabaron los motivos de oración. ¿Cómo oramos? ¿Qué estamos pidiendo? Pero el Espíritu Santo, Romanos 8:26 dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo. Lo primero algo de que mencionábamos al principio, ¿qué tan conscientes somos o qué tan presente tenemos al Espíritu Santo al momento de estar leyendo la palabra? ¿Es el Espíritu Santo el que nos enseña la palabra? Ahora la segunda pregunta es, ¿qué tan conscientes somos del Espíritu Santo cuando estamos orando? ¿Qué tanto le pedimos a Dios? ¿Qué tanto le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a orar? Recuerdo este pasaje donde están los discípulos y llegan con Jesús y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. ¿Se acuerda de esa parte? Dice, Maestro, enséñanos a orar. Y yo me imagino que los discípulos van con Jesús y le piden que les enseñe a orar, no porque ellos no supieran orar. Bueno, no sabían orar, por eso le estaban preguntando a Jesús. Pero en la tradición judía había rituales de oración. Los fariseos oraban en las plazas y llegaban por aquí y por allá y oraban en voz alta y eran vistos por todo el mundo. Pero Jesús no hacía ese tipo de oración. Jesús se apartaba. La Biblia en reiteradas ocasiones nos muestra que Jesús se apartaba a lugares secretos, a lugares tranquilos, callados, y Él oraba. Él oraba con el Padre, Él hablaba con el Padre. Y yo pienso que esto fue lo que llevó a los discípulos a ir con Jesús y decirle, Maestro, enséñanos a orar. Porque Jesús estaba mostrándoles un modelo de oración distinto al que los demás en sus contemporáneos fariseos, maestros de la ley, practicaban. Y Jesús les dice, cuando oren, oren de esta manera. Y les da una guía tan bonita de oración. Pero nosotros tenemos esa guía también. Pero el Espíritu Santo también es nuestra guía. El Espíritu Santo nos fue dado ¿para qué? Para guiarnos en todas las cosas. Leímos en Juan 16, versículo 13. Y el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Y en esa guianza va la oración también. ¿Cuántos le hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude a orar? Yo quiero invitarle a que este día o mañana, cuando tenga su tiempo devocional, su tiempo de oración con Dios, usted inicie su oración pidiéndole al Espíritu Santo que lo guíe en oración, que le enseñe a orar, que le permita entender, porque a veces a mí me pasa, y no sé si a alguno más le pase, estamos orando y ya cuando nos damos cuenta ni siquiera sabemos qué estamos diciendo, pero el Espíritu nos guía a todo eso. Y número 3, Judas también nos invita a esperar en Jesús. El versículo 21 dice,
orando en el Espíritu Santo, mientras que esperan en nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda la vida eterna. Esperar en Jesús, ser conscientes del regreso de Jesús, no con miedo, sino con expectativa. Mantener la esperanza del pronto regreso de Jesús en nuestros corazones, efectivamente nos mantiene en el amor de Dios y nos ayuda a no abandonar nuestra fe. A no abandonar. Van a venir, la Biblia ya nos lo muestra, van a venir muchas ideologías, muchos falsos maestros y todo eso, pero debemos estar conscientes en estas tres cosas, edificando nuestra fe. Si usted está edificando su fe, si está conociendo y creciendo en el conocimiento de la palabra, va a ser muy difícil que lo engañen. Va a ser muy difícil. Es como, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, en su trabajo. Cada uno de nosotros tiene su trabajo y es experto en el área de trabajo. Por ejemplo, mi hermano que está acá es carrocero, ¿cierto, hermano, verdad? Yo no voy a ir a decirle al hermano cómo hacer un trabajo de carrocería porque yo no sé carrocería, pero él sí sabe. Y si yo llego y le digo, no, hermano, mira, es que usted le tiene que hacer así y así, y pum, 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 él va a saber que no es cierto, que está en lo correcto. Si hay alguien por aquí que, no sé, hace lentes, como acá mi hermano hace lentes, yo voy a decir, no, mira, es que tú tienes que hacerle así porque acá él sabe, él conoce completamente su trabajo, él sabe cómo se deben hacer las cosas y por más bonito que yo le hable, por más emocionante que parezca esta nueva manera de hacer lentes, no lo voy a engañar. Cuando venga alguien y nos diga, no, es que mira, que esto, que aquello con la Biblia y que Dios y que no, es que eso no es cierto, la Biblia se contradice. Si usted conoce la Biblia, ni cosquillas le va a hacer. Ni siquiera lo va a mover un poquito. ¿Por qué? Porque está edificado, porque está cimentado, porque está fuerte en eso. Esas tres exhortaciones nos da Judas acerca de cómo contrarrestar y qué es lo que nos toca a nosotros como iglesia hacer. Edificar, orar, ser conscientes en nuestra oración en el Espíritu y vivir una vida expectante del regreso de Jesús. Versículo 22, porque ya vimos todo esto, o sea, ya pudimos ver, ya sabemos qué hacer como cristianos para mantenernos firmes cuando vengan los falsos maestros. Pero ahora, ¿qué sigue? Versículo 22 dice, tengan compasión de los que dudan. Y esta parte me gusta mucho, porque en ocasiones hacemos todo lo contrario. Dice, tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿Qué es lo que nos dicen estos versículos? Juzguen a los demás, juzguen a los que dudan. No nos dice eso, dice tengan compasión de los que dudan. Y en ocasiones, si vemos que un hermano anda medio tambaleando por aquí por allá, o que de repente nos comparte alguna idea, nos manda un video y dice, mira qué bueno está este video, aviéntate esta predicación, y uno lo ve y dice, no, el hermano anda mal. Y en lugar de tener compasión, muchas ocasiones, y no digo que todos, yo hablo por mí, muchas ocasiones caemos más en el juzgar que en el tener compasión. Dice, compadézcanse, tengan compasión de los que dudan y a otros sálvenlos. Tengan compasión, dice, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Sálvenlos, o sea, tengamos cuidado. Si nosotros estamos firmes, tengamos cuidado de aquellos que no. Animémoslos, ayudémoslos a edificarse a ellos mismos. Tal vez por un tiempo van a necesitar ayuda, van a necesitar guía, van a necesitar cierta ayuda, pero va a llegar el momento en que van a estar firmes. Y Judas hablaba de eso, dice, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. También, tengan cuidado, siempre teniendo cuidado. ¿Y cómo termina esta carta? Versículo 24, y ya casi vamos a terminar. Dice el versículo 24, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Este versículo me gusta muchísimo, porque a pesar de todas las cosas que van a venir, que ya están sucediendo, hermanos, a pesar de todas las falsas ideas, de todas las falsas enseñanzas, de ideologías, de doctrinas, de todas esas cosas que están por venir, no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. Él es el único que puede guardarnos. Él es el único que tiene el poder para guardarnos.
De nuestra parte, ¿qué nos toca? Lo que ya fuimos exhortados. Pero Dios es el único que tiene. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer nuestra parte para cuidarnos de no caer. Pero Dios puede guardarnos para no caer. El mensaje de advertencia, fíjese nada más esto, el mensaje de advertencia y castigo de Judas podría haber deprimido y desanimado a sus lectores. Porque está tremendo. Está difícil, van a venir muchos, van a venir enseñanzas, van a hacer caer a muchos. La Biblia dice que muchos van a abandonar la fe. Pero a pesar de todo esto, dice, tal vez pensaron que con tanta enseñanza falsa e inmoralidad en todo, muy pocos cristianos alcanzarían la salvación. Aquí Judas les recuerda y nos recuerda a nosotros, iglesia, que la respuesta se encuentra solo en el poder de Dios. ¿En quién confiamos? En el poder de Dios. ¿En quién confiamos? En el poder de Dios. En su mano que nos sostiene. En Él y solamente en Él. Él es capaz de mantenerlo usted, porque nosotros no somos capaces de mantenernos a nosotros mismos. Aún en nuestra debilidad, Dios nos fortalece. En medio de todo eso. Y el versículo 25, y con este terminamos, dice: sea la gloria, ¿a quién? Al único Dios, a nuestro Salvador. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Así termina esta carta de Judas. No termina en, tengan cuidado porque esto está muy difícil, está muy crítico. Hermanos, al final de cuentas y al final de nuestros días y al final de todo lo que pueda ocurrir en este mundo, a Dios sea la gloria. A Dios y solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque a nosotros puede parecernos que esto está en un total descontrol. A veces nuestras vidas decimos, híjole, no, esto no tiene sentido, están pasando tantas cosas y uno ve, se atribula, pero al final de cuentas, a Dios sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. A Dios no se le escapa nada. Judas es un libro lleno de advertencia, pero se cierra con una suprema confianza en Dios. Tiempos peligrosos, iglesia, tiempos difíciles, tiempos de tribulación, deben hacernos confiar en un Dios todopoderoso. Iglesia, tenemos un Dios todopoderoso, que en medio de las circunstancias más difíciles y complicadas, Él tiene el control. Quiero invitarle que si usted hoy viene con carga, hoy viene con tribulación, hoy viene con angustia, pueda depositar sus cargas en Dios. Tal vez la situación no va a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es dónde está su confianza. Lo que sí puede cambiar es en quién está cimentado y en quién está confiando este día. Hace un momento pregunté quiénes estaban seguros de que Dios los amaba. Yo estoy seguro de que Dios me ama. Yo estoy seguro de que si en este momento Dios decide quitarme la vida, yo sé a dónde voy. Pero tal vez aquí hay alguno que no tiene esa seguridad y que está pasando por un tiempo duro y difícil, donde no sabe hacia dónde dirigirse. Dios tiene el control. Dios puede tener el control de su vida, si usted decide entregárselo. Voy a hacer una oración. Me gustaría, si alguien de ustedes en esta sala se ha sentido animado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está aquí y está orando. Si el Espíritu Santo le está incomodando a entregar su vida a Dios, a decir, yo quiero esa seguridad en mi vida. Yo quiero esa seguridad de que pase lo que pase, Él tiene el control. Acompáñame a hacer esta oración. Vamos todos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, gracias por este día, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar del calor, a pesar de las incomodidades que pudiera ocurrir, tu palabra, Señor, es la que transforma nuestras vidas. Y yo quiero orar hoy, Señor, pidiéndote por aquellos que hoy en su corazón tienen esa necesidad, Señor, de entregar, de poner sus cargas sobre ti, Señor, y de confiar en ti y solamente en ti, Dios. Cada persona en este lugar, Señor, tú la conoces y cada persona, Señor, deberá tomar decisiones. Solamente te pedimos que tú obres, Señor, y que tú sigas hablando nuestras vidas, Señor, para fortalecernos en medio de cualquier situación, cualquier circunstancia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia bonita.